Ahora es momento de analizar lo que ocurre en este momento en Perú, sobre todo por este pedido de vacancia que se diera hace unas semanas contra el presidente peruano Pedro Castillo. Esto se debatió durante la jornada del día lunes, pero no prosperó. Necesitaba 87 votos para que fuera destituido Castillo del cargo. La oposición lo acusa de incapacidad moral. Para eso nos vamos a ir hasta Lima para conversar con Oscar Díaz, analista político y consultor comunicacional, sobre estos temas y sobre la gobernabilidad actual en el Estado peruano. Buenos días, un saludo desde Caracas. Buenos días, José Enrique, encantado. Doctor Oscar, quisiera consultarle acerca de cómo está el panorama político actualmente en Perú, cuáles son los escenarios y la probabilidad que tiene en este momento el gobierno para ejercer el control, su poder, lo que tiene que hacer. Bueno, la situación es, a ver, para graficar, es como una pelea de sumo, este deporte oriundo del Asia, ¿no es cierto?, donde aparecen dos competidores inmensos, ¿no?, cada uno empujando al otro. No es que puedan hacer llaves, es básicamente empujarse, ¿no? Es lo que está pasando entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Nadie tiene la fuerza para sacar al otro en realidad. El presidente el día lunes ha ido confiado al Parlamento ante la segunda moción de vacancia, que esta vez que sí procedió y lo obligó, digamos, a asistir al Congreso. Luego dejó a su abogado, pero de los 87 votos que se requieren para una vacancia presidencial, solo se obtuvo 54. Y la verdad es que ese es el límite, más o menos, de lo que tiene la oposición como para plantear en otra ocasión una moción de vacancia. Es decir, no hay realmente posibilidad alguna de que el Congreso pueda vacar al presidente, además de que podríamos discutir también sobre los argumentos o no para dicha vacancia. En el Perú existe la vacancia por incapacidad moral, pero no por ser corrupto, sino porque simplemente no puedes asumir la presidencia, pero se está manoseando esta figura. Entonces, por el otro lado, el presidente no puede cerrar el Congreso, porque para eso el Congreso tendría que por 2 veces negarle la confianza a sus gabinetes. Por lo tanto, estamos en un entrampamiento donde, el gobierno está durmiendo con el enemigo. Es una pareja en conflicto que va a seguir en conflicto por algunos años más. Bien, doctor Oscar, y en cuanto a los acuerdos que pueden lograr con la oposición en vista de esta crisis política desatada desde el inicio del gobierno de Castillo, ¿qué probabilidad hay de el diálogo que él ha instado con los sectores opositores que promovieron esta moción de vacancia? Es muy difícil que el panorama en realidad que ha empezado crispado hace 8 meses cuando juramentó el presidente Castillo cambie. Es muy difícil ver ese cambio. Vamos a ver posiblemente más meses y años de enfrentamientos, porque hay un grupo de la oposición, un grupo fanatizado de ultraderecha que encabeza Fuerza Popular con la candidata Keiko Fujimori, que como todos sabemos perdió por 44.000 votos la elección. Está el otro grupo, Renovación Popular y Avanza País. Estos 3 grupos que conforman, digamos, una fuerza de ultraderecha en el Perú, simplemente no reconocen el triunfo de Castillo, entonces lo quieren ver fuera desde antes de que él juramentara. Dicho esto, entonces todo depende de los otros sectores, más bien moderados, del centro derecha, centro izquierda, y su relación con el gobierno. Y ahí es otro tema para analizar, porque efectivamente hay unos que optan por la gobernabilidad y otros que simplemente optan por su bolsillo y sus propios intereses y están negociando prebendas, digamos, a su favor para darle su voto al gobierno. Por lo tanto, lo que se viene es algo confuso. Ahora lo que se espera en el Perú, en realidad, más allá de lo que haga la oposición, es que el presidente realmente reflexione en algún momento y tome conciencia de su verdadero rol y del hecho que tiene que saber elegir personas idóneas para los cargos. Como todos sabemos, en el Perú, desde que él ha juramentado, la verdad es que ya hemos tenido más de 58 cambios ministeriales, 4 gabinetes ministeriales, es increíble, en 8 meses, y por eso su popularidad ha caído de 64% donde empezó a 24%. Yo mucho me temo que seguirá cayendo a medida que sigamos viendo un presidente poco capaz, con muy poco olfato político y muy precario. Bien, doctor Oscar, ¿y no cree que también hay discrepancias interesantes, importantes dentro del propio Congreso, que según encuestadoras
tiene un rechazo amplio y también no solamente piden que Castillo se vaya en cuanto a la colectividad, sino que también los miembros del Congreso, por la corrupción que abunda allí. Y por otro lado, ¿no cree que también se ha abusado del recurso de la moción de vacancia, sobre todo por los casos anteriores de los presidentes que también han gobernado Perú, Kuczynski, Vizcarra? Totalmente. La moción de vacancia es un tema extremo. Miren, para que se tengan una idea, en los 200 años de vida republicana en el Perú, y eso lo escribo en mi último artículo en CNN, para CNN, de hace una semana, en el Perú hemos tenido 9 mociones de vacancia presidencial en 200 años. Pero ojo, 6 de estas 9 han sido presentadas en los últimos 5 años. Es decir, eso nos da una idea de cómo se está mal utilizando la figura de la vacancia presidencial como una suerte de control político, como una suerte de veto presidencial, y no es así, esa no es la figura. En realidad los parlamentarios, cuando crearon la figura de la moción de la vacancia presidencial por incapacidad moral, se querían decir, porque sonaba muy duro, por incapacidad mental. Es decir, ¿qué pasa si a un presidente le da un derrame cerebral? Obviamente está incapacitado para ejercer el cargo, entonces en ese escenario se declara su incapacidad moral y asume el vicepresidente, en este caso la vicepresidenta Dina Boluarte. Pero esto se ha manoseado, se usó como un arma contra PPK, que tuvo que renunciar, obligado porque ya iba a ser vacado, y en el segundo caso también a su reemplazante, a Martín Vizcarra, también lo terminaron sacando en un segundo proceso de vacancia el Congreso, que apenas duraba un mes y medio y que él mismo promovió para que fuese elegido. O sea, como yo digo, su hijo mató a Vizcarra, pero en los dos casos por muchísimo menos que las acusaciones que hay ahora, porque ahora hay vinculaciones directas al presidente con actos de corrupción, sus parientes, la lobista Karelyn López y sus declaraciones, su secretario de comunicación, su secretario general, que es el gerente general del Palacio de Gobierno, con $20,000 guardados, que hasta ahora no explica, en su baño, en Palacio de Gobierno. Es decir, hay una serie de cosas, de acusaciones, que ciertamente, pero ninguna de ellas, José Enrique, está contemplada en la Constitución. O sea, no hay un artículo en la Constitución que diga, en caso que el presidente tenga indicios de corrupción, se le puede vacar. No es así. Entonces, por eso es lo endeble de la acusación de la oposición. Y por eso es que el presidente tiene las posibilidades de quedarse ahí. Yo tengo la teoría, y la he dicho en muchos medios locales e internacionales en los últimos meses, de que me parece imposible ver a un presidente tan incapaz llegando a cumplir sus 5 años de mandato. Pero su salida no creo que sea vía el Congreso de la República, sino posiblemente, porque la calle no lo soporte más y termine saliendo para que él termine renunciando. Yo veo ese escenario como posible, más aún si se viene una crisis económica mundial, con la inflación, con el aumento de los precios de los combustibles como estamos viendo actualmente. Muchísimas gracias, doctor Orcas, por atendernos en esta oportunidad para ampliar lo que ocurre en este momento en Perú, y seguramente consultaremos en una próxima ocasión para ver cómo avanza el panorama. Encantado. Oscar Díaz, analista político y consultor comunicacional desde Perú a esta hora, analizando lo que ha ocurrido en este país tras este debate que tuvieron el Congreso el pasado día lunes de una moción de vacancia pedida por la oposición peruana contra el presidente Pedro Castillo, que no logró superar la barrera de los 87 votos que se necesitaban para que fuera aprobada, y posterior a esto destituir a Castillo de su cargo.